Ahora sí. Ok, muchachos, entonces, muy bien. Qué bueno que se unieron, chicos, qué bueno que se sigan uniendo. Muy bien, muchachos. Entonces, la clase que teníamos que ver en nuestros días de clase, ¿verdad? El día lunes, eran los fármacos antiepilépticos. Estos fármacos antiepilépticos, muchachos, son de gran importancia porque primeramente tengo que contar en qué consiste, qué son. Pues los antiepilépticos son medicamentos que vienen a prevenir y a disminuir las crisis epilépticas. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos fármacos no curan la epilepsia, no curan ni tampoco las crisis epilepsia. ¿Cuál va a ser el objetivo de los fármacos antiepilépticos? El objetivo es disminuir la crisis y mejorarle la condición clínica al paciente. Entonces no venimos a curar, sino a mejorar la condición clínica, la vida del paciente. ¿De qué manera? Controlando esas crisis. Muy bien. ¿Y dónde vamos a actuar? ¿Dónde van a actuar estos fármacos antiepilépticos? Estos fármacos antiepilépticos van a actuar sobre todo en la excitación cerebral. Ahí vamos a actuar. Vamos a ver diferentes mecanismos y esos distintos mecanismos de fármaco tienen con un objetivo grande, que esas descargas anormales del cerebro se regulen. Porque el problema, muchachos, son las descargas normales que se están dando a nivel cerebral. Y esas descargas normales son dadas por tres cosas. Por la liberación excesiva de neurotransmisores, por la apertura de canales iónicos y sobre todo, ¿verdad? Porque se está perdiendo la inhibición cerebral. En este caso, pues tengo que mencionar el neurotransmisor para ir adelantando, el GABA. Ustedes saben, muy importante, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Y el problema es que, como venía escuchando, el problema aquí es que el cerebro está acelerado, está muy excitado. Entonces vos tenés que dar un fármaco que me lo bloquee, un fármaco que inhiba. Y en este caso es el GABA. Ya, uno de los mecanismos. Si uno de los mecanismos entonces viene a potenciar el GABA, que ahí no te perdés, que son las benzodiazepinas. Muy bien. Como objetivo, vamos a estar hablando y vamos a identificar los principales fármacos antiepilépticos. Vamos a hablar su clasificación según mecanismo de acción y su relación con distintos tipos de la crisis epiléptica, porque hay muchos tipos de crisis epiléptica, no solamente una, muchachos. Nosotros nos vamos a dar cuenta distintas crisis que existen. Vamos a analizar los mecanismos farmacológicos, como te dije, no es solo uno. Vamos a hablar de muchos mecanismos farmacológicos antiepilépticos y ahí donde tenemos tal vez el problema de esta clase, que hay muchos mecanismos de acción, hay muchos fármacos que comparten tal vez uno o dos mecanismos de acción, entonces llega a confundir de tener tanta información, ¿verdad? Tal vez ahí es donde tenemos la mayor complejidad de la clase, los mecanismos, pero entender los mecanismos es sencillo. El problema es recordar toda esa cantidad de fármacos que tenés que aprenderte para cada uno de los mecanismos. Y también, ¿verdad? Vamos a aplicar los principios de la selección farmacológica de la epilepsia, considerando tipo de crisis, el perfil del efecto adverso y las características del paciente. Muy bien. Aquí nosotros tenemos, muchachos, dos términos: convulsión y epilepsia. La convulsión y la epilepsia uno pensaba que es la misma cosa, que son términos iguales. Y déjenme decirles que no. Claro está que están relacionados estrechamente uno con el otro, pero tenemos que separarlos, muchachos, porque la convulsión y epilepsia son dos términos pues que se miran separaditos, aunque la convulsión te define el tipo de epilepsia. Eso quiero que vos tenga en cuenta. La convulsión te define el tipo de epilepsia. Entonces, la convulsión la convulsión, muchachos, viene del latín convulsion, que significa quitar y arrancar con fuerza. Y la convulsión son procesos transitorios de signos y síntomas que son resultados por descargas anormales y excesivas o de una actividad sincrónica del cerebro. Así se define convulsión. Vuelvo a repetir, son procesos transitorios de signos y síntomas resultados por una descarga anormal, excesiva o por una actividad
sincrónica del cerebro. Esa es la convulsión. Y epilepsia, ¿qué es epilepsia? Epilepsia, muchachos, es un trastorno que tiene una persona. Y ese trastorno que tiene la persona es que puede tener crisis recurrente. Y esas crisis recurrentes vienen de un proceso crónico adyacente de ella. Entonces, por un proceso crónico adyacente, ella puede sufrir crisis de convulsión. ¿Ya? Y eso se define epilepsia. Entonces, epilepsia, muchachos, el término de epilepsia, más que todo, mucho, ¿verdad? Neurólogos lo miran más como un fenómeno clínico que una sola enfermedad. Y ustedes me pueden decir, doctor, ¿por qué se ve mal el término epilepsia como fenómeno clínico? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de causas de epilepsia y muchos tipos de epilepsia. ¿Ya? Entonces, por una gran variedad, solo se miran como un fenómeno clínico. No se queda solo como una sola enfermedad, sino como un fenómeno clínico que embarca o que engloba todas esas causas y esos tipos de epilepsia. Y dentro de esas causas, muchachos, viene síndrome epiléptico. Nosotros también tenemos síndrome epiléptico y los síndromes epilépticos, cada uno de ellos tiene manifestaciones clínicas y patológicas específicas que lo distingue uno del otro. ¿Ya? Muy bien. Hablando un poco sobre la epidemiología, se dice, muchachos, que aproximadamente el 4 al 10% de la población a nivel mundial va a sufrir una convulsión. ¿Dónde tiene la mayor incidencia de sufrir una convulsión? En la infancia. En la infancia tenemos la mayor incidencia y al final de la vida adulta. ¿Ver? Ahí está la otra incidencia. La mayor se encuentra en la infancia y la otra se encuentra ya casi al final de la vida adulta. Si ustedes miran esta lámina, dice que el 1% de la población tiene epilepsia. Y la epilepsia, chicos, es el cuarto trastorno neurológico más común. Uno de los motivos de consulta que llega al paciente al servicio de neurología y que se encuentra detrás de la migraña, la enfermedad cerebrovascular y el Alzheimer. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de uno de los problemas neurológicos más comunes. Hablando un poco entonces ahora de la etiopatogenia. La etiopatogenia, muchachos, aquí tenemos que entender porque de ahí pueden venir ya los mecanismos de lo que vamos a estar hablando de los fármacos. Si nosotros entendemos la etiopatogenia, su mecanismo, vamos a comprender cómo viene ya el mecanismo de acción. Ya uno puede ir pensando, entonces este fármaco puede actuar aquí para mejorar así. Entonces la etiopatogenia es muy compleja y se dice que es multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque viene que tener relación, más que todo, muchachos, la etiopatogenia es una alteración del equilibrio entre la excitación y la inhibición del cerebro que da como resultado la descarga normal. Entonces se pierde ese equilibrio de excitación y de inhibición del cerebro y el resultado de eso te da las descargas normales. Y aquí algunas causas, como por ejemplo lesiones cerebrales, principalmente los traumatismos cerebrales, ¿verdad? Te puede desencadenar una crisis convulsiva, la enfermedad del cerebrovasculares, como por ejemplo un ictus, las infecciones también, muchachos, la encefalitis, la meningitis, la neurocitercercosis, son infecciones que se asocian bastante a la epilepsia, tumores cerebrales, y ahí tenemos, ¿verdad? Este pequeño esquema, algunas causas, pero podemos seguir mencionando, como por ejemplo metabólico. Tenemos también causas metabólicas, como por ejemplo una hipoglicemia. Un paciente con 40, 30 o 20 de hipoglicemia te puede convulsionar. Incluso inmune también tenemos, ¿verdad? Causa inmune, sí, una encefalitis inmune te puede dar una epilepsia. ¿Ya? Y así, muchachos, causas genéticas, que las causas genéticas son las más importantes, ¿verdad? Son una de las principales que desencadena la epilepsia. Si ustedes miran aquí, se les conocen idiopáticas. ¿Por qué se les conocen idiopáticas? Porque se desconocen las causas en sí. ¿Cuál es el causante? ¿Cuál es el gen o cuál es el mecanismo que me está llevando a cabo la alteración cerebral y el que me está provocando la epilepsia, la crisis? ¿Ya? Entonces se le conoce idiopática porque no se sabe clasificar, no conocemos una causa específica. Ahora, muy bien. Entonces esto es lo importante, como te mencioné. Hay 4 tipos, ¿verdad?, de diversidad de genes que están muy relacionados con los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a mencionar. Ten el primero, los que codifican canales iónicos activados por voltaje
receptores sinápticos como los receptores GABA. Muy bien. ¿Qué me da a entender este primer concepto? Este primero, muchachos, este primer mecanismo dice lo siguiente, en palabras más sencillas, que las neuronas funcionan con electricidad. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que las neuronas funcionan con electricidad. Pero el problema es que si esa electricidad comienzan a hacer su descarga de manera anormal, ¿qué va a esperar al paciente? Va a esperar una hiperexcitación. Y esa hiperexcitación te va a llevar a una convulsión. Entonces las neuronas funcionan con energía, con electricidad. Pero si esa descarga comienzan a tirarse anormalmente, lo que va a hacer al cerebro, una hiperexcitación. El paciente va a convulsionar. ¿Y cuál es la causa? Los canales iónicos. Ahí tenemos causa, que los canales iónicos no están funcionando correctamente. Y esto está haciendo que se disparen las descargas normales. Uno responsable de mantener esos canales iónicos regulados, ¿quién es? El GABA, el receptor GABA A. El receptor GABA A, ustedes saben que es un canal iónico que permite la conductancia del cloro. Y si el GABA no está funcionando, ¿qué pasa? Se pierde la inhibición. Y si se pierde la inhibición, nadie detiene la descarga. Y si hay descarga, hay convulsión. En resumen, si no hay GABA, hay crisis. ¿Ya? Entonces ahí tenés el primer mecanismo. Ahí ya viene el primer mecanismo. Ah, bueno, el problema es que los canales no se están regulando bien. El problema es que el GABA no está funcionando, no está potenciándose. Ahora vos dan un fármaco que potencia el GABA, que en este caso sería la benzodiazepina, y ayuden a la inhibición y así controla la hiperexcitación. Es el primer mecanismo que por medio de esta cosa, de esta etiopatogenia, ya podemos ir sacando lógica. Muy bien. Mira el segundo. Dice, los componentes de la maquinaria de liberación del neurotransmisor, incluida la proteína de unión a la citosina. Muy importante. ¿Qué me quiere dar a entender este segundo párrafo? En este segundo párrafo me dice que el problema ahora es la liberación del neurotransmisor. Ahí tenemos el problema. Se está liberando muchos neurotransmisores. Muchos neurotransmisores se me están liberando. Que aquí no habla de canal iónico, en el segundo no te habla del canal iónico. Que el problema en sí se encuentra en la liberación del neurotransmisor. Entonces, y dice que hay una proteína que está involucrada, que es la citosina. No sé si ustedes se acuerdan cuando miramos exocitosis en la primera clase de fisiología y hablamos sobre las proteínas SNARET, y tal vez te voy a compartir una imagen para recordarte, y salía esta imagen. Si vos aquí miras la citosina es una proteína que se encuentra en la membrana celular y permite la función de la vesícula que tiene el neurotransmisor para que esta vesícula se funcione con la membrana celular y libere el neurotransmisor. Entonces, eso quiere decir que el problema se está alterando la liberación del neurotransmisor. Hay muchos neurotransmisores que se están liberando de más. Vamos a tener fármacos, aquí en antiepiléptico vamos a tener fármacos que regulen esa liberación, que disminuyan la liberación del neurotransmisor, porque ese neurotransmisor excitatorio, que ustedes saben muy bien que puede ser el neurotransmisor excitatorio por excelencia, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? ¿Cuál creen? El glutamato. El glutamato. Entonces vamos a estar hablando del glutamato. El causante aquí, como te dice el segundo, que el problema es la liberación del neurotransmisor. El glutamato se me está liberando en exceso. Y si el glutamato se me libera en exceso, me está acelerando el cerebro. Entonces yo voy a regular la liberación del glutamato. Muy bien, ya vamos a nuestro segundo mecanismo de acción que vamos a hacer. Vamos a dar un fármaco que regule la liberación del glutamato. Muy bien, vámonos con el tercero. Dice que las moléculas de adhesión neural, como la PCDH19, esto ya directamente es genético, muchachos. Nosotros tenemos epilepsia por esta parte genética. ¿Y quiénes sufren de epilepsia? Mayormente las niñas. Las niñas que tienen alterado este PCDH19 sufren bastante de epilepsia, ya algo genético. Y aquí ya tenemos un problema. Dice que la adhesión neuronal.
aquí tenemos directamente la ejecución neuronal, que se están perdiendo la organización. Imagínate que una neurona tiene que ir aquí unida con la otra, imagínate. Así, para formar una red. Bien bonito. Pum, pum. Es una ejecución neural muy buena, normal. Y permite que una descarga se lleve a cabo muy bien. Pero ¿qué pasa si se me altera esta ejecución neuronal? Una por aquí, otra por aquí, la otra ya se separó, viene por aquí, a lo A3 y la otra anda por allá. Esta ya comienza una desorganización, ya no hay una organización muy bien, ya no hay algo organizado, ya se destruyó la organización. Y esa mala organización te lleva a desarrollar descargas anormales y comienza el paciente a convulsionar. Y tenemos la última. Vamos a ver cuál es el causante de la última. Las proteínas implicadas en el desarrollo de la sinapsis, como la proteína 1 inactiva del glioma rico en leucina. Aquí, ¿cuál es la causa de la convulsión? La sinapsis. ¿Ya? Si ustedes miran, dicen que las proteínas implicadas en el desarrollo de la sinapsis, que las conexiones no se están dando bien. Una neurona tiene que estar en conexión con otra, pero esa conexión se perdió. Y si se pierde la conexión, falla la red. Y si falla la red, te desarrollan descarga eléctrica. Y ahí tenés el otro problema. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver los 4 mecanismos etiopatogénicos que están involucrados en epilepsia. Muy bien, si ustedes se miran muy bien, no todo se debe a la descarga eléctrica. No todo tiene que ver con la electricidad, el problema, sino también tiene que ver con la arquitectura, digamos en esa palabra, porque si ustedes miran, una célula tenía que ir unida, bien unida con la otra. Las conexiones tienen que estar bien. Ya estamos hablando ya de la parte estructural, la parte, ¿verdad? Arquitectura cerebral. Y si se pierde esto, también está involucrado entonces en la liberación o en la descarga anormal del cerebro. Entonces, muy bien, no solo depende la descarga normal, sino también depende la crisis por una mala organización, por una mala arquitectura cerebral. Muy bien. Ahora tiene aquí algo muy importante, y aquí había dejado bastante tareas que iba a preguntar durante el seminario. La vamos a recordar de nuevo. En esta parte, muchachos, es muy interesante porque es importante hablar primeramente de epilepsia para ir comprendiendo de qué se trata las clases y los fármacos. Cuando ustedes vayan o alguien les pregunte sobre epilepsia y ustedes quieren ir a investigar, pues les recomiendo que lean el Harrison, y también les recomiendo que lean la Liga Internacional de la Epilepsia. La Liga Internacional de la Epilepsia es la que se encarga de estudiar y actualizar toda la guía que tiene que ver con la epilepsia. Es como, por ejemplo, como la Asociación Americana de Cardiología, que tira su guía de la hipertensión. Es como la Asociación Americana de Diabetología, que tira año tras año la guía de manejo de diabetes. Entonces, la ILAE es idéntica. Año tras año tira sus actualizaciones de la epilepsia. Si ustedes miran, muchachos, la clasificación hoy, la más actualizada es la de 2025 que lanzaron. No hay mucha relación y diferencia entre en la clasificación 2017 a la actual. No hay mucho. Lo que hicieron ellos es mejorar la información para que sea más comprendible en la mayoría de las personas. Sí hubieron cambios, muchachos, como por ejemplo crisis de inicio focal. Antes se conocían parcial, ahora ya no se utiliza parcial. Ahora se utiliza focal el término. Y así pequeños cambios. Ya, pero la mayor parte de información sigue intacta. Pero muy bien. Como te dije, las crisis definen el tipo de epilepsia. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer la crisis porque esta va a definir el tipo de epilepsia. Y la causa no te define el tipo de epilepsia. Eso sí, la causa no te define el tipo de epilepsia. ¿Qué te define la causa? La causa te define el manejo farmacológico. Eso sí, te define el manejo farmacológico. Muy bien. Vamos a hablar sobre la crisis de inicio focal. La crisis de inicio focal es muy interesante, muchachos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un hemisferio.
solamente un hemisferio cerebral. Imagínate que vamos a hablar del derecho. En el derecho hay una parte que es la que está alterada. Y esa pequeña parte es la que está llevando a cabo, ¿verdad?, las convulsiones. Entonces la crisis focal es solamente un hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo. Y este, muchacho, puede ser motora y no motora. Motora, ya saben que tiene que ver con los movimientos. Y las no motoras, ya saben que, o sea, no tiene que ver con los movimientos, con la parte de los músculos. Y esas son síntomas sensitivos, autonómicos, cognitivos o emocionales. Esto tiene que ver con lo no motor. ¿Ya? No motor. Tanto lo motor y no motor puede estar con alteración de la conciencia y sin alteración de la conciencia. Vos puedes convulsionar y sin alterar la conciencia. Vos sabés que convulsionaste, sabés qué pasó antes que te convulsionaras vos. Pero un paciente con alteración de la conciencia no sabe que convulsionar, no sabe qué hizo antes, previo de haber convulsionado. Ya, muy bien, ahora te explico los no motor. Lo motor, primeramente te voy a explicar lo motor. Crisis focal motora. La crisis focal motora, ¿verdad? Te voy a explicar cómo este tipo de convulsión tiene 3 características. La primera característica, algo muy importante en la neurología, siempre me ha gustado la neurología, porque si te imaginaste que la convulsión es a causa del hemisferio derecho, ahí tenemos el problema. Donde el paciente va a manifestar la clínica en el lado izquierdo del cuerpo. En el lado izquierdo va a afectar. Y si hubiera sido aquí el lado izquierdo, la convulsión, el hemisferio izquierdo, ¿dónde manifestaría la convulsión el paciente? Al lado derecho de su cuerpo. Y así es la neurología, muchachos. Un poquito, ¿verdad?, controversial. Muy bien, entonces este paciente que te voy a dar el ejemplo, sea el hemisferio derecho. El paciente, la convulsión motora está dada porque a nivel de la corteza motora primaria del lóbulo, ¿verdad?, derecho, cerca del quien mantiene regulado las extremidades, o sea, los brazos, está fallando. Ya, está fallando, me lo está afectando. Me está afectando esa área que me regula los miembros. Como estoy hablando que se encuentra en la corteza motora primaria del lado derecho, ¿qué mano va a estar manifestando el paciente? La mano izquierda. Ahí va a tener la manifestación el paciente. ¿Y cómo es la primera característica? La primera característica de esta afectación de los pacientes es que comienza siempre a contraerse la parte más restringida. O sea, ¿cuál es la parte más restringida? Los dedos. Los dedos. El paciente va a comenzar a hacer movimiento involuntario de los dedos. Los dedos van a estar contrayendo. ¿Ya? Y poco a poco va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta que lleven abarcado todo el brazo izquierdo. Y eso se conoce como marcha jacksoniana. Marcha jacksoniana. Segunda característica, el paciente va a tener paresia focal, que eso se conoce como parálisis de TOP. Parálisis de TOP, así. El paciente va a sentir entumecimiento, va a pasar con mucho dolor, pueden durar horas, ¿verdad? Ese malestar, y eso tiene que ver con la parálisis focal. Y tercero, es que estos tipos de convulsiones son resistentes al tratamiento, son muy resistentes, pueden durar horas, pueden durar días. Y estas convulsiones, muchachos, pueden pasar de focal a tónico-clónica bilateral. Es decir, te pueden llegar a desarrollar y afectar los dos lóbulos cerebrales, los dos hemisferios cerebrales. Comenzaste focal, comenzaste con el hemisferio derecho o izquierdo, pero muchas de estas convulsiones focales pueden llegar a desarrollar crisis bilateral tónico-clónica. Es decir, puede afectarte los dos hemisferios, pueden cruzarse y afectar los dos hemisferios. Y esta crisis tónico-clónica se le conocía antes como gran mal. Tal vez te lo pueden preguntar en el examen para ver, en el rotación, en medicina interna,
o alguien, ¿verdad? Solo para a ver cómo está y a ver si está actualizado. Te pueden decir, mira, gran mal, eso todavía se utiliza. Ya no se utiliza. ¿Y cómo se llaman ahora? Se llaman tónico-clónica. ¿Y cómo ese tipo de convulsión? Bueno, afecta los dos hemisferios cerebrales y es una convulsión que el paciente se va a poner tónico, es decir, rígido, y tiene clónico. ¿Qué quiere decir clónico? Sacudida. Se pone rígido y comienza a sacudirse, que es la típica convulsión que miramos algunas veces, ¿verdad? Que el paciente comienza a sacudirse en el suelo. Esas son las convulsiones tónico-clónicas. Ya, muy bien, que antes se conocían como gran mal. Ahora muy bien, vámonos con la crisis de inicio generalizado. Las crisis de inicio generalizado pueden ser tónico-clónicas, como la que te mencioné, gran mal, que la gran mal son las que afectan a los adultos la mayor parte. Las de ausencia se conocían antes como pequeño mal. Pequeño mal. Este pequeño mal, muchacho, ¿verdad? Estos pequeños mal afectan bastante a niños. Y hay dos tipos, y esa era una de las tareas que tenías que investigar y ahora te lo dejo. Van a investigar usted para el seminario qué ausencia atípica y que una convulsión de ausencia típica. ¿Cuál es la diferencia entre una típica y una típica? ¿Ya? Tenemos mioclónica, atónica, tónica, clónica y espasmo epiléptico. Son las que encajan en este tipo de crisis generalizada. Y cuando hablemos de crisis de inicio generalizado, compromete los dos hemisferios cerebrales. ¿Ya? Los dos hemisferios están comprometidos. Tanto derecho e izquierdo están alterados. Muy bien. Ahora, no te había explicado las convulsiones aquí. Me voy a regresar a inicio focal porque no te había explicado las no motoras, como pueden ser. Te expliqué la motora, las características. Y las no motoras, como pueden ser. En este tipo, la no motora, muchachos, pues el paciente, como pueden ver, va a tener síntomas sensitivos. Como por ejemplo, el paciente va a dar inicio con olor a gasolina, va a sentir hule quemado, puede ver alteraciones visuales, destello de luces, puede ver que las cosas se están volviendo pequeñas, eso se conoce como microtia, o bien que puede ver que el objeto se está volviendo grande, eso se conoce macrotia. Autonómico. En autonómico el paciente puede estar diaforético, puede estar con enrojecimiento facial, el paciente puede estar con piloerección, cognitivo. Comienza el paciente a tener a alucinar, delirio, emocionales, comienza a tener tristeza, comienza a estar pegando gritos, entonces así, ¿verdad? Muy bien. Entonces son algunos síntomas no motores que pueden estar presentes y también dar inicio a una convulsión en esta parte. Y como te había mencionado, el tipo de crisis te define el tipo de epilepsia. Vamos a tener epilepsia focal, que solo va a afectar un hemisferio. La epilepsia generalizada, como te dije, va a afectar ambos hemisferios. Tenemos epilepsia combinada generalizada, es decir, que iniciaste focal y que evolucionó a generalizada, a afectar los dos hemisferios cerebrales. Y tanto crisis, tanto la epilepsia, tenemos una clasificación que se conoce como de inicio desconocido, es decir, que no hay ningún testigo que te diga cómo inició esa convulsión, que no sabes cuál fue la convulsión de la persona, no sabes cómo fue el inicio de esa convulsión y no hay nadie que te diga, doctor, así inició y convulsionó así, no hay nadie. Entonces la clasificamos de inicio desconocido y ahí tenemos, ¿verdad?, la clasificación y ahí podemos ir hablando, pero no tenemos, ¿verdad?, no se trata de hablar directamente de la epilepsia, sino de su farmacología, pero sí es importante conocer la clasificación. Muy bien, hablando un poco sobre la introducción, nosotros pues vamos a utilizar, como había hablado al inicio de la clase, el objetivo de los fármacos anticonvulsivos. Obviamente prevenir la aparición de las crisis, la epilepsia es el objetivo de los medicamentos, pero también no solamente se utiliza en personas que ya tienen epilepsia, sino también personas sanas, principalmente en aquellas personas que se han sometido a procesos quirúrgicos como una neurocirugía. Pero un paciente que sale una neurocirugía posiblemente en algún momento puede convulsionar, entonces le podemos dar anticonvulsivos para prevenir
una convulsión. O aquella persona que estaba previamente sana, pero se infectó, ahora tiene meningitis, entonces durante ese proceso de infección puede convulsionar a causa de meningitis, entonces podemos utilizar un anticonvulsivo. O bien aquella persona que era sana, pero se estrelló y ahora tiene un traumatismo cerebral grave, entonces puede convulsionar y yo puedo dar un medicamento anticonvulsivo para prevenir. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Un poco de concepto sobre estos tipos de medicamentos, que no solamente para personas epilepsia, sino también para personas sanas, que antes no tiene, no está definida como paciente epiléptico. Muy bien, ahora tenemos tratamiento de la epilepsia. El tratamiento de epilepsia siempre se recomienda iniciar con un fármaco, chicos. Siempre vamos a iniciar con un solo fármaco anticonvulsivo. Obviamente el tratamiento de epilepsia es uso crónico, de por vida va a estar tomando, ¿verdad? Este tipo de medicamento, es uso crónico. Y entonces a esto se le conoce como monoterapia. Cuando hablemos de ese término en monoterapia, es decir, que la persona está tomando a diario su medicamento, pero es solo uno. Eso quiere decir monoterapia. Y se requiere siempre iniciar con dosis baja. Dosis baja. Y ustedes van a ir en algún momento aumentando la dosis, aumentando la dosis hasta alcanzar la dosis efectiva. Si ya alcanzaste la dosis máxima y no mira respuesta, ¿qué se recomienda? Que cambie el anticonvulsivo. Buscaste otro adecuado para el paciente y nuevamente inicia con dosis baja, papá. Va a haber un momento que hay pacientes que requieren de 2 anticonvulsivos para controlarse. Vas a tener ese tipo de paciente que te va a estar tomando 2 anticonvulsivos. Pero vas a tener aquel paciente que ya tiene mayor de 2 fármacos anticonvulsivos y están bien adecuados, pero no detenemos la epilepsia del paciente, no le detenemos la crisis. Inmediatamente se le conoce, chicos, como epilepsia fármaco resistente. Ya, ¿cómo se define la epilepsia fármaco resistente? Cuando el paciente tiene mayor de 2 fármacos anticonvulsivos adecuados y el paciente no le detenemos la crisis. Ya, principalmente, ¿qué se hace en ese entonces? Primeramente, cuando ya tenemos ese tipo de paciente, se manda directamente a un centro asistencial, ¿verdad? Primordial. Que miren estos casos, ¿verdad? Este paciente posiblemente entra a cirugía, tal vez su tratamiento pues de elección va a ser una cirugía, o también pueden hacer la estimulación vagal, una estimulación vagal, o bien este paciente les van a dar dieta cetogénica. Dieta cetogénica. ¿Y qué quiere decir dieta cetogénica? Obviamente un alimento, ¿verdad? Una dieta que va a ir rica en cetona. Me van a investigar, esa era la segunda investigación que le tenía. Me van a investigar para qué mandamos nosotros dieta cetogénica a pacientes con epilepsia fármaco resistente. ¿Por qué se las mandamos? Ya, ¿qué van a hacer esas dietas cetogénicas? Me van a decir cómo es esa dieta, si es con aumento de carbohidratos o con disminución de carbohidratos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esa dieta para controlar en la epilepsia resistente? Ya, entonces me investigan esto que es valioso. Dieta cetogénica. ¿Por qué se lo mandamos a pacientes con crisis recurrente? Con resistente, perdón. Ahora, la clasificación. Aquí ya entra un poquito lo complejo. Pero antes de esto, muchachos, pues no les he preguntado. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Yo sé que me están acompañando, pero necesito saber si vamos bien. Muy bien. Ok. Ahora, entremos en la clasificación. En la clasificación un poquito, aquí donde le dije, es la parte más compleja. ¿Por qué es la más compleja, doctor? Porque la gran cantidad de fármacos que tienes que aprenderte. ¿Ya? Y hay muchos tipos de clasificación. ¿Ya? Yo te vengo a mencionar tal vez unas cuantas que nos van a ayudar tanto en la farmacología y en la práctica clínica. ¿Ya? Y aquí comienza. Primera generación, tenemos aquellos fármacos que son la etosuximida, muy buena la etosuximida para la crisis de ausencia, la fenidetoína, el fenobarbital y la primodona.
Segunda generación, ácido valproico, benzodiazepina y carbamazepina. Tercera generación, gabapentina, lacosamida, lamotrigina, levetiracetam, carbamazepina, pregabalina, tiabalina, topiromato. Y uso restringido, la adrenocorticotrópica, corticoide, vigabatrina y estiripentol. ¿Ya? Ahí tenemos la de uso restringido. Muy bien, esa es la primera clasificación. Ahora vamos a clasificar crisis focales. Para las que nos van a ayudar en la crisis focal. ¿Cuáles son esos fármacos que me ayuden a crisis focal? La carbamazepina. Entre la carbamazepina. Voy a poner solamente carbamazepina. Segundo fármaco, levetiracetam. Voy a poner solamente levetiracetam. Y tercer fármaco, lamotrigina. Entonces, estos fármacos, muchachos, que mencioné son muy buenos para tratar crisis focales. La carbamazepina, el levetiracetam y la lamotrigina. Muy buenos. Son muy seguros. Ahora, para las crisis generalizadas. ¿Qué fármaco me van a servir la generalizada? Muy bien, ácido valproico. Voy a poner valproato, que es lo mismo, valproato. Es lo mismo decir ácido valproico. El levetiracetam. Nuevamente, el levetiracetam. Lamotrigina nuevamente. Tiene una crisis generalizada. Ya sabes que la crisis generalizada es la que se está afectando los dos hemisferios. Puedo ocupar ácido valproico, el levetiracetam y la lamotrigina. Pregunta de exámenes, ¿verdad? Muy importante, puede ser un caso clínico, ¿verdad? Que te puedo poner que un paciente embarazada se le está pensando dar ácido valproico, pero inmediatamente fue omitido. ¿Por qué el ácido valproico está contraindicado absolutamente en mujer embarazada? Porque tiene grave efecto teratogénico. Es teratogénico, chicos. Entonces, jamás me le den ácido valproico a una mujer embarazada. Porque tiene riesgo, pero es muy alto riesgo teratogénico. Y ustedes deben decir, doctor, entonces, ¿qué le doy a la mujer embarazada? Dale levetiracetam o le da lamotrigina, que son más seguros. Pero no me le dé ácido valproico. Muy bien. Ahora, ausencia. Crisis de ausencia. Antes eran conocidas como pequeño mal. Ahora ya se les conoce solamente ausencia. Crisis de ausencia. En la crisis de ausencia vamos a dar etuzoximida y ácido valproico. ¿Ya? Etuzoximida y ácido valproico para crisis de ausencia. Vuelvo a repetir, si no lo copiaron, etuzoximida y ácido valproico. Muy bien. Ahí tenemos la otra clasificación. Ahora, tenemos una clasificación para los estatus epilépticos. Estatus epiléptico. En el estatus epiléptico, para los estatus epilépticos, es decir, aquel paciente que tiene crisis, digamos así, en palabras más sencillas, aquel paciente que te está convulsionando de manera constante. ¿Cuál va a ser el fármaco de primera elección? ¿Cuál va a ser el fármaco de primera elección? Las benzodiazepinas, muchachos. Aquel paciente que te está convulsionando constantemente, que hay una urgencia, nosotros vamos a dar benzodiazepina. ¿Cuál se recomienda la benzodiazepina? Diazepam o lorazepam. Utilicen esos dos que tienen buena respuesta. Diazepam o lorazepam.
doctor, ¿qué pasa si no tengo benzodiazepina? ¿Cuál sería la segunda línea? Bien, segunda línea puede ocupar el valproato, que ya saben que el ácido valproico. El valproato puede ocupar el levetiracetam nuevamente y puede completarlo con fenitoína. ¿Ya? Ahí tenemos. Tener un paciente con estatus epiléptico, ¿cuál es tu primera línea? Si te pregunto en el examen, benzodiazepina. ¿Y cuáles son las dos que se ocupan? Diazepam y lorazepam. No tengo, ¿qué pasa? Busco segunda línea. Valproato, levetiracetam o fenitoína. ¿Ya? Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. Ok. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿verdad? Esa clasificación. Perfecto. Ahora, en el seminario te voy a ayudar para que no te metas bastante, pero para en el examen sí necesito que te metas bastante todos estos fármacos, todito. En el seminario te voy a decir la que quiero que te aprendas. Te lo voy a encerrar de primera a la de uso restringido. Por el momento, ¿qué me gustaría que te aprendas en el seminario, en negro? En primera generación me gusta la etosuximida y la fenitoína. Con esos dos que me dan, muy bien. Segunda generación, ácido valproico, benzodiazepina y las tres, porque las tres son muy importantes. Tercera generación, ¿cuál me gustaría que te aprendiera? La gabapentina, la lamotrigina y el levetiracetam. Estas tres. Te acepto que me la digas, que solamente te la aprendas para no llenarte tanta información. La de uso restringido, la ACTH, se llama adrenocorticotrópica. No quiero que me digan ACTH. Adrenocorticotrópica. Y corticoide. ¿Como cuál? Prednisona. No, la prednisona. Muy bien. Esos dos que me dan, adrenocorticotrópica y prednisona. Muy bien. Ya, para reducir un poquito más la cantidad de fármacos. Muy bien. Vamos bien, muchachos, ahí. Ahí me mandan un dedito. Ok. Perfecto. Ahora aquí comienzan los mecanismos de acción. Muy bien. Vos tenés tres objetivos. Vas a tener tres objetivos. Primer objetivo, inhibición. La inhibición, muchachos, está pobre. Está muy pobre. El GABA está pidiendo ayuda. Vamos a ayudar al GABA. Vamos a potenciar el GABA. Ese va a ser el primer objetivo. Hay una inhibición pobre. Potenciemos. Potenciemos al GABA. Segundo objetivo. Está muy excitado el cerebro. Está muy excitado. Vamos a dar un fármaco que disminuya la liberación del neurotransmisor. En este caso el glutamato. Y no solamente la liberación. También tenemos que bloquearle el canal iónico donde se une el glutamato. ¿Ya? Entonces, porque el glutamato una vez que se libera, tiene que activar unos canales iónicos. Entonces, si lo bloqueamos el canal, no lo activa y así lo detenemos la excitación también. Muy bien. Y tercero, vamos a regular. Digamos, a ver qué palabra le puedo utilizar. Le vamos a regular la permeabilidad de la membrana, digamos así. No era el término que quería, pero nunca me vino uno mejor. La permeabilidad de la membrana. Bueno, la permeabilidad o la estabilidad. Me gusta más la estabilidad. Porque ahorita la membrana está inestable. Entonces vamos a hacerla que se vuelva estable. Ya, ¿cómo vamos a volver estable? Bloqueando canales como sodio, calcio y potasio. Vamos a bloquear esos tres canales. Entonces tenemos esos tres grandes mecanismos que vamos a mencionar. Vamos a potenciar al GABA porque hay una pequeña inhibición. Vamos a hacer que el neurotransmisor no se libere o regular la liberación, que se libere, pero no con exceso. Le vamos a bloquear los canales iónicos, que no se una, que no me lo active. Y vamos a mejorar la estabilidad de la membrana. Podemos bloquear canales de sodio,
podemos hacer que el potasio se salga y podemos hacer que el calcio de tipo T se bloquee. Y ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a dar inicio. Vamos ahorita a ayudarle al GABA. Muy bien. Mira, vamos a ayudar al GABA. Al GABA le vamos a ayudar de 3 maneras. Primero, el mecanismo que ya sabemos nosotros, benzodiazepina. Ya sabes, las benzodiazepinas se une en el receptor GABA-A, eso ya lo sabemos. Se une al receptor GABA-A entre las unidades alfa y beta, ¿ya? Y potencia el GABA. Viene el GABA, abre más el canal, mete más cloro y hay una hiperpolarización. La membrana se vuelve negativa, bloqueamos. Eso ya lo sabemos. Fenobarbital, igual que un barbitúrico. El barbitúrico aumenta la conductancia del cloro, pero el fenobarbital puede trabajar en ausencia del GABA. No puede estar presente el GABA y él puede agarrar el canal iónico y meter el cloro con necesidad. Él solito, sin necesidad del GABA. Mecanismo de acción que lo conocemos. Muy bien. Vámonos con los nuevos. Vámonos con la tiagabina. La tiagabina, muchachos, la tiagabina dice que bloquea o cierra, voy a ocupar esta palabra, cierra el canal GAT1. ¿Qué quiere decir GAT1? Ese canal es la de recaptación del GABA. Recaptación del GABA. Hace que el GABA entre nuevamente a la neurona presináptica o bien la mete hacia el astrocito. La recapta. La recapta. Entonces, yo puedo dar la tiagabina, bloqueo la recaptación y si bloqueo la recaptación, aumento la concentración del GABA en el espacio sináptico y esto va a potenciar aún más el canal. ¿Ya? Y así puedo también ayudar a potenciar al GABA. Hago que no se me recapte y aumento la concentración de GABA a nivel del espacio sináptico para que siga estimulando y metiendo el cloro. ¿Ya? Muy bien. No quiere eso, tener otro fármaco anticonvulsivo que se llama vigabatrina. ¿Qué hace la vigabatrina? La vigabatrina bloquea una enzima que se llama GABA transaminasa. Y esa enzima GABA transaminasa, ¿qué es lo que hace? Degrada el GABA. Una vez que la recaptación mete al GABA, entonces viene la enzima y me la degrada. Entonces yo puedo hacer eso. Puedo bloquear la enzima GABA transaminasa, no hay degradación. Como por ejemplo en el astrocito es muy importante esto. Entra el GABA, no se degrada y aumenta la mayor concentración de GABA a nivel del cerebro. ¿Ya? Y así le detengo la excitación. Entonces esos son los 3 mecanismos, muchachos, que tenemos para potenciar al GABA. Potenciar directamente el GABA desde el receptor, bloquear la recaptación para que se quede en el espacio sináptico o bien bloquear las enzimas degradadoras. No hay degradación y se queda en el cerebro acumulada, como por ejemplo en el astrocito, que es muy importante. Ahí queda acumulada y va a dar una hiperpolarización. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? En esta parte. Muy bien. Muy bien. Pregunta aquí, muchachos. ¿Comprendimos los 3 mecanismos? ¿Cómo va a funcionar el GABA? ¿Cómo vamos a potenciar el GABA? Doctor, lo último yo no lo entendí. Sí. Ok, en el último, muchachos. En el último es aumentar igual. El objetivo es también aumentar la concentración. Pero las concentraciones, muchachos, ¿dónde se van a quedar? Adentro. Adentro van a quedar aquí, en la neurona terminal, y en el astrocito que ya estamos hablando a nivel cerebral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente, lo que sucede normalmente cuando el GABA se recapta,
va directamente a las transaminasas, a la GABA transaminasa, y me la degrada, me la destruye. Entonces las concentraciones disminuyen, no hay ningún efecto. Ahora muy bien, vos le das vigabatrina al paciente y esta anticonvulsivo lo que hace es bloquear a la enzima degradadora. Entonces cuando entra el GABA ya no se destruye y ahora sí va a aumentar la concentración. Y cuando aumenta la concentración del GABA, lo que hace es su efecto de hiperpolarización. Entonces, este astrocito que está muy excitado, ¿cómo queda? Negativo, inhibido. ¿Por qué? Porque ya que aumento de concentración del GABA por el bloqueo de las transaminasas. Del GABA transaminasa. Ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces bloqueamos la GABA transaminasa. El GABA no se degrada, se queda acumulado. Esa acumulación ocasiona hiperpolarización y la actividad cerebral disminuye. En palabras un poquito más entendible. Ok, vámonos con el otro. Vamos a hablar del segundo, que era el problema del neurotransmisor. El neurotransmisor me está haciendo que mi cerebro esté muy acelerado. Entonces, vámonos con el levetiracetam. El levetiracetam, que tanto lo mencionamos en la clasificación, él va a regular la liberación del neurotransmisor, controlando a una proteína que se llama CV2A. CV2A. Esa proteína, miren dónde se encuentra, en la vesícula presináptica, en la vesícula que van a funcionar con la membrana celular para liberar el neurotransmisor, que en este caso es el glutamato. Entonces, aquí se estaba llevando un exceso, se estaba liberando bastante porque esta proteína estaba muy alterada. ¿Ya? Se estaba liberando bastante neurotransmisor, bastante glutamato. Y esto me tenía acelerado. Vos me das levetiracetam, el levetiracetam bloquea la proteína y así se regula la liberación. Solo se liberan una pequeña cantidad y se disminuye la excitación. Muy bien, ahí tiene el primer mecanismo. Hace que el neurotransmisor se libere con poco, ¿verdad? Con poco neurotransmisor. ¿Ya? Muy bien, poca cantidad. Muy bien, regulaste, aquí voy a poner. Regulaste la liberación. Con levetiracetam regulaste la liberación del glutamato. Antes el glutamato se está liberando en exceso, ahora ya no. Ahora muy bien. Ahora tener el perampanel. El perampanel. ¿Qué pasa el perampanel? Muy bien. El perampanel va a controlar la activación del glutamato bloqueando el receptor. Este le bloquea el receptor. Hay dos tipos de receptores que el glutamato se va a unir. Aquí estamos hablando de neurona presináptica y aquí estamos hablando de neurona postsináptica. Entonces, si vos miras, el glutamato se puede unir al receptor AMPA, que permite la entrada de sodio, ya saben, si entra sodio, despolariza la membrana, o bien el glutamato se puede unir a este receptor, al receptor N-metil-dopa aspartato, N-metil-aspartato. Muy bien. Entonces, según el glutamato, este receptor igual se activa y mete el sodio y puede meter el calcio. Ambos son cationes que te pueden llevar a aumentar la estabilidad de la membrana, hacer que la membrana se dispare. Muy bien. Entonces, vos me lo puedes bloquear el canal. Puedes dar perampanel, que bloquea el AMPA, o bien puede dar el felbamato, que también va a bloquear el otro receptor. Y así hace que la excitación neuronal disminuye. ¿Ya viste? Muy bien. Entonces, tiene el segundo mecanismo de acción que podemos hacer que por medio del bloqueo y por regulación, la excitación neuronal se regule. Primero diste levetiracetam, que regulaste la liberación, y ahora diste dos fármacos que van a permitir que el glutamato no se una, ¿verdad? Que van a permitir que no haya esa unión, que no haya esa fijación. El perampanel va a bloquear el AMPA
y el felbamato va a bloquear el N-metil-aspartato. Muy bien, no se activa, no hay entrada de sodio, la membrana pues no se dispara. Ahora, puedes dar gabapentina y pregabalina. Ya, gabapentina, pregabalina, muchos tal vez las conocen, que son fármacos que nosotros utilizamos también para dolores neuropáticos, ¿verdad? Entonces también son anticonvulsivantes, pero son como coadyuvantes, que se pueden combinar con otro para aumentar el efecto, mejorar. Ya, sirven como coadyuvante. Entonces el gabapentina y la pregabalina, lo que hacen ellos es bloquear una subunidad del canal de calcio. Esa subunidad se llama alfa 2 delta. Alfa 2 delta. La subunidad alfa 2 delta. ¿Por qué? Porque recuerden, para que se libere el neurotransmisor, que necesita que entre el calcio. ¿Ya? Obviamente el calcio permite que se liberen los neurotransmisores. Entonces esta proteína necesita el calcio que esté presente. Entonces vos me puedes dar gabapentina y pregabalina, bloquea el canal de calcio y ya no entra calcio y así disminuye también la liberación de neurotransmisor. ¿Ya? Ahí tenés los 3 mecanismos. Pregunto, ¿vamos bien, muchachos, en estos 3 mecanismos para regular al el neurotransmisor? Ok, muy bien. Yo te puedo preguntar entonces en el examen, Leslie, ¿cómo podemos regular la liberación del neurotransmisor? Entonces Leslie me puede mencionar uno. Bueno, doctor, puede ser levetiracetam, me uno al segundo de la proteína CV2A. Obviamente la proteína encargada que se encuentra en la vesícula presináptica y esta puede regular la liberación. Muy bien. O bien podemos dar gabapentina, pregabalina, doctor. Que esta gabapentina, pregabalina se une a la subunidad alfa 2 delta del canal de calcio. Podemos bloquear el canal, el calcio no entra y recordemos que el calcio es importante para la liberación. Si no hay calcio, pues no hay liberación de neurotransmisor, disminuye la liberación. Excelente. Y los otros mecanismos, Rafael, para hacer que el glutamato no haga que se dispare la membrana postsináptica. Bueno, doctor, tenemos ahí 2 receptores a nivel postsináptico y pues, Rafael, tenemos el AMPA y el N-metil-aspartato. Puedo dar perampanel y bloquear el AMPA y puedo dar felbamato y bloquearle el receptor N-metil-aspartato y ahí lo tenemos muy bien. Ok, ahí teníamos, ¿eh? Excelente. Y el otro, muchachos, el último, tiene que ver con la estabilización de la membrana. ¿Cómo estabilizamos la membrana? Bloqueando canales. Vamos a hablar del sodio, del calcio, principalmente calcio tipo T. T de tálamo, chicos. Vamos a hablar del calcio tipo T. ¿Por qué T? Porque se encuentra en el tálamo. Y el potasio. Vamos a hablar de esos 3 tipos de canales. Muy bien. Vos puedes dar, recordémoslo normalmente, si entra el sodio, ¿qué hace? Despolariza. Hace que se dispare mi célula. Y eso no es lo que quiero, porque posiblemente la causa de todo esto es porque hay mucho sodio entrando. Entonces bloquea el canal. Y de ahí ya vienen fármacos muy importantes. Ahí vienen fármacos que conocemos. Fenitoína, carbamazepina, lacosamida, oscarbazepina, que deriva de la carbamazepina, la lamotrigina. Ahí tenemos esos fármacos importantísimos para las crisis focales, ya como la carbamazepina, muy importante. La oscarbazepina se utiliza también para la crisis focal. Entonces el problema aquí, vos puedes dar estos tipos de fármacos, bloquea el sodio no entra y no hay disparo de membrana. La célula no se dispara. Muy bien. Bien, puede dar un fármaco que permita la salida de potasio. ¿Por qué el potasio? Porque recuerda, si sale el potasio, la membrana se repolariza. Entonces la retigabina hace eso, abre los canales de potasio, el potasio sale y la membrana queda repolarizada, queda negativa. Muy bien. Excelente, ahí va.
Y aquí también, mira, ahí está, en la postsináptica también hace lo mismo. Abrir el canal de potasio, el potasio sale, queda negativa. Muy bien. Y tener a la... Doctor, Sí, disculpe. sí. La retrigabina, ¿qué dijo que hacía? Abre el canal de potasio. Abre los canales de potasio. Entonces, abrimos los canales de potasio. Y esos canales... Y esos canales, ¿verdad? Permite la salida del mismo, de ese ion, ¿verdad? Y recordemos, y si sale el potasio, la membrana queda repolarizada. Queda repolarizada. Muy bien. Ahora tener los canales T, que son los canales de calcio, que no aparecen. Los canales de calcio de tipo T. ¿Por qué T se encuentra en el tálamo? Y este canal, muchachos, el problema de estos canales es que ellos se encargan de ocasionar descargas anormales. ¿Ya? Anormales. Ya son los causantes al nivel del tálamo de desarrollar estos tipos de descargas normales. Entonces, el bloqueo de ellos hacen que no disparen esas descargas normales. Entonces, ahí tenemos. ¿Y cuál es esa? La estosucimida. La estosucimida. La estosucimida, que el primer fármaco que se encuentra en la primera generación, hace eso, ¿verdad? Bloquea los canales del calcio tipo T que se encuentran en el tálamo. ¿Ya? Y así no se desencadenan descargas normales. Y es la que se ocupa para las crisis de ausencia. Y ahí tenemos el mecanismo de acción, muchachos. De todo, ¿verdad? De todos los mecanismos que venimos nosotros hablando. Como les dije, los mecanismos es sencillo comprenderlos, pero tenemos una gran cantidad de fármacos que hacen que se vuelvan más complejos. Muy bien, muchachos. Pregunta aquí. Muy bien. ¿Cuál dijo que era el fármaco, doctor? Estosucimida. Aquí se encuentra, mira, la estosucimida, el primerito. Estosucimida, el que bloquea los canales de calcio tipo T. Estosucimida. Muy bien. Ve, ahí tenemos todos, ¿verdad? Todos los que hablamos, pues ahí se encuentran. Otra tabla, muchachos, ¿verdad? Que ustedes miran, son los que aparecen en la imagen de los mecanismos de acción que aplicamos. Ahí son lo mismo, ¿verdad? Ahí está el levetiracetam, que actúa en el CV2A. No se me lo aprendan en esta tabla, me gustaría que se lo aprendieran con estos fármacos que salen aquí como representantes, sí me gustaría, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto es un poquito más rápido. Ya, esto es un poquito más rápido porque en esta parte puse más puntuales y voy a decir algunas cosas que me interesan, como por ejemplo la carbamazepina. Ya sabemos nosotros cómo utilizarlo en inicio focal. También se puede utilizar aquellas que evolucionan en tónico-clónica, la carbamazepina. Y sobre todo la carbamazepina tienen otras indicaciones como neuralgia del trigémino y glosofaringis y estabilizador del estado de ánimo. Muy bien, esas son algunas indicaciones muy importantes. El problema de ella, muchachos, el problema de ella, que cosas puntuales como les dije son las que me interesan, es que dentro del efecto adverso ocasionan agranulocitosis. Es el problema, la agranulocitosis. ¿Ya? La granulocitosis es el problema. Entonces, tenemos que estar ojo al Cristo por si un paciente disminuye su glóbulo blanco, ya queda desprotegido. Entonces hay que tener mucho problema. Imagínate que yo te pongo un paciente que le diste carbamazepina por una neuralgia del trigémino y a la semana llega con fiebre, con adenopatías, ¿verdad? Entonces uno ya tiene que pensar que este paciente puede disminuir los glóbulos blancos y ya quedó desprotegido. ¿Ya? Entonces hay que cambiar el tratamiento. Muy bien, entonces ahí tenemos la carbamazepina, ¿verdad? Que esas son indicaciones primordiales. Y una de las reacciones adversas muy importante es la granulocitosis. El mecanismo de acción, como habíamos mencionado, bloquea los canales de sodio. En la farmacocinética puntual, me gustaría que se aprendieran todas estas cosas como está. Textual biodisponibilidad 75-85%, un pico de 4 a 8 horas. Tiene una unión proteína de 75%, una vida plasmática entre 8 a 60 horas. A nivel hepático es metabolismo y se elimina a nivel renal. Recomendaciones terapéuticas se pueden dar tanto en tabletas, suspensión, bien en árabe y uso parenteral tenemos. Incluso, muchachos, nosotros podemos dar una dosis y su presentación de liberación prolongada permite que algunas veces, cuando nosotros damos dosis muy alta, nos permite dar dosificaciones 2 veces al día. En adultos, hasta 1600 miligramos, la mayoría
llega a ese límite y responde. Es raro, muchachos, que nosotros llegamos a requerir un paciente 2.400 miligramos de carbamazepina al día. Es muy raro, pero posiblemente va a llegar aquel paciente que va a requerir esa dosis, ¿verdad? Que es súper máxima. Interacciones farmacológicas tenemos dos importantes. Con el ácido valproico. ¿Qué hace con el ácido valproico? ¿Qué pasa con el ácido valproico? Me elimina, o más bien, chicos, hace que se bloquee el metabolismo de la carbamazepina. Se bloquea el mecanismo. ¿Y qué pasa si se bloquea el mecanismo de metabolización de la carbamazepina? La eliminación se vuelve lenta. Y si se vuelve lenta, podemos aumentar las concentraciones en sangre y ahí pueden aparecer las reacciones adversas. Entonces ahí tenemos un problema. El bloqueo hace que se elimine lenta la carbamazepina, aumenta la concentración y se asocia más reacciones adversas. Mientras en tanto, ¿qué pasa si yo combino con fenitoína o con el fenobarbital? ¿Qué pasaría? La eliminación se acelera. Entonces eso hace que la carbamazepina pierda su efectividad. Pierde fuerza la carbamazepina. Entonces ahí no, y eso no queremos tampoco, que pierda fuerza la carbamazepina. Los efectos adversos. Tenemos, ¿verdad? Algo muy importante. Puede haber mareo, fatiga, vértigo, diplopía, pero ya saben que la granulocitosis, que no sale ahí, es la más importante, tener en cuenta la granulocitosis. Y la hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética puede pasar también. Pero ¿dónde es más importante esta hiponatremia? En la oscarbazepina, en la que viene, en la que le vengo a mencionar ahorita. En la oscarbazepina. La oscarbazepina, chicos, deriva de la carbamazepina. ¿Y con qué objetivo se derivó? El objetivo que la crearon fue para tener mayor seguridad. Aquellas personas que no toleraban las carbamazepinas, pues nosotros damos oscarbazepina, ¿verdad? La oscarbazepina no te da granulocitosis. Entonces, las personas, ¿verdad? Los científicos, pues quisieron darle mejor protección a la persona y crearon la oscarbazepina. Pero siempre, ¿verdad? Siempre se recomienda iniciar siempre con carbamazepina. Paciente no te la tolera, que no, ¿verdad? Entonces da esta para un poquito mayor seguridad al paciente. Tiene el mismo mecanismo, la farmacocinética cambia, tiene la biodisponibilidad casi del 100%. Otra cosa es muy llamativa, como pueden ver ustedes, casi el 100%, pero ahí casi lo mismo. Se metaboliza a nivel del hígado y se elimina a nivel renal. Muy bien. Muy bien. Efecto adverso importante. Son lo mismo, si ustedes lo leen, son los mismos que aparecen. Pero aquí lo que sí me interesa, la reacción adversa que sí lo comparte, es la hiponatremia. Por la inadecuada eliminación o inadecuada secreción, de hormona antidiurética. Hiponatremia. Aquí sí hay que mencionar bastante la hiponatremia. Muy bien. Ácido valproico. Vamos a entrar a la crisis generalizada, aquella que afecta ambos lóbulos. Tenemos el ácido valproico. Muy bien. Tenemos aquella epilepsia mioclónica juvenil. El ácido valproico, digamos, muchacho, te puedo decir, es como la clozapina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de antipsicóticos que yo le dije, muchachos, no sabemos, el paciente no lo curamos con ningún antipsicótico, clozapina? Entonces el ácido valproico va a ser lo mismo. No sabe el tipo de convulsión, ácido valproico. Espera un momento, chicos, solo voy a contestar una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero dame unos 20 minutos, dame unos 20 minutos. No estoy. Dale, pues, ahí me pita. Dale. Ok, no sabemos nosotros el tipo de convulsión o la causa ácido valproico. O estamos indecisos con qué será esa convulsión, de qué tipo causa. Intentemos con el ácido valproico porque cubre muchas, ¿verdad? Como pueden ver, utilizada para la crisis mioclónica como la epilepsia mioclónica juvenil. Este tipo obviamente se da en pacientes jóvenes. Muy llamativa este tipo de convulsión, muchachos, porque los pacientes jóvenes, las convulsiones se dan en la mañana, principalmente después de despertarse. Comienza la convulsión, es muy llamativa, ¿verdad? Se dan en etapa joven
y siempre se da por la mañana y después de despertarse. Y eso se debe principalmente por problemas del sueño, ya del paciente. Tenerla atónica como el síndrome de Lennox-Gastaut. Este síndrome, chico, es en niños, ¿verdad? Este síndrome es en niños. Es una convulsión muy peligrosa. Principalmente entra a 3 tipos, ¿verdad? Puede ser tónico-clónica, puede ser atónica, puede ser de ausencia. Entonces hay distintos tipos de convulsiones que entran aquí de este paciente. Otro está acompañado por alteraciones a nivel de electrocefalograma, puede estar muy alterado. Y también tienen problemas de desarrollo, afecta el desarrollo, ¿ya? Entonces este es muy peligroso, este tipo de convulsión. Las tónico-clónicas generalizadas primera línea sigue siendo. También, ¿verdad? Sirven como crisis focales, pero la mejor es la carbamazepina para tratar crisis focales. También un modulador de estado de ánimo. Y para migraña la puede utilizar como profilaxis, otro profilaxis que aparece. ¿Ya? Muy bien. Mecanismo de acción se conoce mixto, chicos. El mecanismo de acción es mixto, porque no se conoce en sí cuál es el mecanismo de él. Él tiene muchos mecanismos. Ello puede, ¿verdad? También potenciar al GABA. Él también te puede bloquear los canales de sodio. Entonces, como pueden ver aquí, no se conoce en sí cuál es el mecanismo específico. Entra en una clasificación de mecanismos que se conoce mixto. Tiene muchos mecanismos. La farmacocinética. Algo muy importante de la farmacocinética de este fármaco es que bien la metabolización se da a nivel hepático mediante beta oxidación seguida de glucuronización. También se elimina por la orina. Y uno de los problemas son las interacciones y las reacciones adversas. ¿Qué pasa con el fenobarbital? Si ustedes dan ácido valproico con fenobarbital, ya saben que es un barbitúrico y sobre todo pueden potenciar al fenobarbital su efecto. Y si potenciamos el fenobarbital, rápidamente desprendimos el sistema nervioso central, nos puede llevar a la coma y a la muerte. Y en caso de la feniletoína, nosotros lo que hacemos es que desplazamos a la feniletoína de las proteínas plasmáticas. Las podemos desplazar. Y si nosotros la desplazamos de su proteína plasmática, la feniletoína queda libre en la sangre de forma activa. Y ahí tenemos un problema. Si ella queda de forma solita andando en la sangre, anda activa y de ahí viene la reacción adversa. Por eso dice ahí, las concentraciones totales de feniletoína se mantienen normales. Pero ¿por qué normalmente, estando normal la feniletoína, te da reacciones adversas? Por eso, porque el ácido valproico la quita de la proteína plasmática y la deja libre. Y ahí ya viene efectos como diplopía, nistagmo y ataxia. Ya, entonces son neurológicos los efectos, nistagmo, ataxia y diplopía, que es común de la feniletoína. Y las reacciones adversas te lo clasifiqué en sistema nervioso central, somnolencia, temblor, confusión. En metabólico puede dar aumento de peso, hiperamonemia. ¿Qué es esto de hiperamonemia? Muy importante porque puede ser grave, muchachos. Puede ser grave porque esto hace que el amoníaco, el amoníaco no pase a metabolizarse bien. Y el amoníaco, ustedes saben, si no se elimina, se va al cerebro y puede ser muy peligroso, podemos caer en encefalopatía. Entonces esto es grave. La hiperamonemia es grave, ¿ya? Hematológico, puede estar trombocitopenia, neutropenia, endocrino, el síndrome ovario poliquístico, eso SOP, ¿verdad? Y las graves te puede dar pancreatitis y obviamente ahí no está la hiperamonemia. La etoxicimina, fármaco muy importante en lo que son las crisis de ausencia, que ya sabemos que se encuentra a nivel infantil. También para las de atípica y la epilepsia mioclónica negativa también se puede combinar, ¿verdad? Con benzodiazepina y ácido valproico, una de las buenas combinaciones que se han prescrito. El mecanismo de acción, como te había mencionado, bloqueamos los calcios de tipo T que se encuentran a nivel del tálamo y son los responsables de las descargas normales. Muy bien, farmacocinética, puntualito también, ahí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Tiene una semivida un poquito muy elevada, cerca de las 40 horas, un poquito, ¿verdad?
y también se elimina a nivel renal. El efecto adverso de la etoxicemia son a nivel gastrointestinal, puede haber náuseas, vómito, y a nivel neurológico puede estar el dolor de cabeza, mareo, hipo, euforia. Y ahora entramos en los síndromes epilépticos. En los síndromes epilépticos, muchachos, pues voy a iniciar de los jóvenes y voy a ir un poquito disminuyendo. Como te dije, síndrome mioclónico juvenil, que es un síndrome, chico, muy interesante porque se da en la fase juvenil. Y ya saben que el paciente, las convulsiones aquí se dan por las mañanas después de despertarse. Entonces, ¿cuál fármaco pues que se recomienda en estos tipos de crisis? Ahí lo mira, son efectivos el levetiracetam, el topiromato, la lomotrigina. ¿Ya? El ácido valproico también, muchachos, el ácido valproico lo puede utilizar en este tipo de síndrome, ¿verdad? Ya saben, muy bien, voy a preguntar los síndromes. Me gustaría que leyeran un poco más sobre el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil porque es muy importante y muchas veces se pregunta, ¿verdad? Se pregunta, los síndromes epilépticos en los pases de visita se preguntan bastante. Entonces vayan leyendo un poco sobre estos tipos, ¿verdad? Y el fármaco de elección, como te dije, el valproato. Si te pregunto en el examen, escríbeme el fármaco de elección de un paciente mioclónico o un caso clínico que te ponga la misma característica que el despertar se comienza a convulsionar. Entonces ya sabes, el síndrome epiléptico mioclónico juvenil, voy a utilizar fármaco de elección valproato. Es el fármaco de elección. Ahora muy bien, tener el síndrome de Lennox-Gastaut. Voy disminuyendo, inicio juvenil, ahora voy disminuyendo. Es aquel síndrome que se encuentra en niños entre 1 a 7 años. Aquí varía, chicos. Tal vez en otra literatura te salga hasta 8 años, ¿verdad? De 1 a 7 años. Este síndrome es muy peligroso, muchachos. Como te dije, es una combinación de convulsiones que puede ser, un paciente te puede convulsionar tónico-clónica, tal vez otro en ausencia atípica o tal vez otro en atónica. Entonces son muchas convulsiones, ¿verdad? Hay distintas convulsiones que entran aquí. También te dije alteración del electroencefalograma y también problemas del desarrollo. ¿Cuál va a ser mi fármaco de elección? El valproato. El valproato es un fármaco de elección. También tiene el topiromato, también tiene el clobazam. El clobazam es un tipo de benzodiazepina que también se utiliza para estos tipos de síndrome. Clobazam, benzodiazepina y la lamotrigina. Fármaco de Draven. El fármaco de Draven es aquel que se encuentra en niños de 1 año. Voy a ir disminuyendo más en niños de 1 año. El síndrome de Draven también se puede presentar en distintos tipos de crisis, como puedes ver aquí. Y aquí tenemos algo muy importante. Muy importante que también te lo voy a preguntar. ¿Por qué están contraindicados los fármacos bloqueadores de los canales de sodio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es una contraindicación absoluta en síndrome de Draven, chicos. Nosotros no podemos dar fármacos bloqueadores de canales de sodio. No lo podemos dar. Ya, entonces usted va a decir, doctor, ¿y cuál va a ser el fármaco de elección? Si usted me pide un caso clínico sobre el síndrome de Dravet, el fármaco de elección sigue siendo el valproato. El valproato. Y se recomienda, muchachos, combinarlo con clobazam. Clobazam. ¿Ya? Valproato más clobazam. Combinación de ellos, perfecto. Y tener el síndrome de West, ya me bajé un poco más. Ya aquí es recién nacido. Ahí te pongo entre 4 a 7 meses. En otra literatura te pone menor de 1 año. Está bien, ¿verdad? Muy bien. El síndrome de West, chicos, es algo muy importante, ¿verdad? Aquí los fármacos que se recomiendan como de primera elección en estos tipos de espasmos infantiles, porque son espasmos, principalmente es la adrenocorticotrópica. Es un fármaco que se utiliza. Y también el uso de corticoides como la prednisona. ¿Ya? Eso responde muy bien. Fármaco de alternativa, puede utilizar el valproato, el topiromato, pero la benzodiazepina, el clonazepam o el nitrazepam, que es otra benzodiazepina. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los síndromes epilépticos muy importantes. Me gustaría que leyeran un poco de cada uno de estos síndromes, ¿verdad? Y
por si te pregunto, en el examen ustedes más o menos ya van a ir leído y van a tener que saber de qué síndrome estamos hablando. ¿Ya? Muy bien, ya que ustedes ya tienen las indicaciones, los fármacos de elección, solo falta leer un poco sobre esos síndromes que no podemos hablar porque ya no cruzaríamos de farmacología o a hablar de, de- de patología directamente. Y ahí, ¿verdad? En marzo siempre se celebra el Día Mundial de la Epilepsia, ¿verdad? El Día Púrpura, que ahí se utiliza, ¿verdad? Y se da el tiempo para que la persona reflexione, concientización, prevención y promoción sobre este tipo de enfermedad. Muy bien, muchachos. Y esto es la clase que tenía grabada para ustedes. Muy bien. Ya, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Si no, pues ya nos podemos salir de la conferencia. Por mi parte, ninguna, doctor. Ok, mucho. Perfecto. Entonces, chicos, pues buenas noches. Gracias por unirse, ¿verdad? Voy a intentar ahora subir esta videoconferencia. Ojalá que sí, esta sí se pueda subir. Y nos vemos, ¿bien? Buenas noches, doctor. Doctor, Dale. suba también las diapos. Ok, ok, sí lo voy a subir. Ya voy, chicos. Pase buenas noches, doctor. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Sí, bien, pero se me olvidó, o sea, que no pude grabar la clase. Ya voy para allá.